El ejercicio que tenemos pendiente es acerca del tema características de los lectores competentes. De acuerdo a el programa de la asignatura, ahí se nos marca que las características que debemos visualizar con ustedes son reconocer, recordar, rescatar información. Otra de las características de los lectores competentes es interpretar, valorar, organizar y extrapolar. Si ustedes observan, esto que nos señala el programa de la asignatura se refiere a habilidades cognitivas. De hecho, la lectura es un proceso cognitivo. Es un trabajo que hacemos en nuestra mente. Por lo tanto, como no se puede saber con exactitud qué es y cómo se realizan estas habilidades, nosotros solicitamos un documento, en este caso les hice un cuestionario, para que ustedes puedan evidenciar ese trabajo cognitivo que deben realizar. Para hacer este cuestionario, estas preguntas, esta papeleta de ficha de lectura, pues yo me basé específicamente en el libro de Eugenio Núñez Sang, que se llama Didáctica de la Lectura Eficiente. Bien, aquí les estoy solicitando que escriban el plantel al que pertenece, que puede ser el plantel licenciado Adolfo López Mateos o el plantel Cuauhtémoc de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México. Escriban su nombre. Dejé ya la fecha porque de hecho es el día que yo colgué en el grupo de Facebook este documento. Bien, el texto que vamos a analizar es el cuento La Casa Nueva de Silvia Molina. Este libro, 17 narradoras latinoamericanas, lo compramos al inicio del semestre y vamos a intentar sacarle el mayor provecho. Así es que para aplicar esto de las características de los lectores competentes, vamos a usar este documento que ya tenemos por anticipado. Bien, si ustedes observan, entonces, el objetivo de este ejercicio es que ustedes reconozcan y sobre todo pongan en práctica las habilidades que debe tener el lector competente. Por eso les solicito que realicen lo siguiente. Lo que les solicito es que primero analicen la descripción de cada una de las características que debe tener el lector competente y a partir de ahí contestar algunas preguntas. El lector competente es aquel que ejecuta un conjunto de experiencias cognitivas, afectivas y actitudinales. Esto es, cuando nosotros empezamos a leer un texto, no solamente nos vamos a enfocar en realizar una acción cognitiva, sino vamos a ejecutar un conjunto de experiencias cognitivas. Pero también lo ideal es que tengamos y desarrollemos no solamente experiencias cognitivas, sino también afectivas y actitudinales. ¿Cuáles son estas habilidades cognitivas? Bueno, tendríamos que reconocer. ¿Qué significa reconocer? Reconocer significa entender. Esto es también captar. ¿Qué vamos a captar? El significado de todos los signos, símbolos que estamos nosotros identificando o reconociendo para trasladar esto que ya conocíamos, los conocimientos previos, a nuevos contextos. Un nuevo contexto, un nuevo lugar. Por ejemplo, en la primera pregunta que les hago, ¿cuál es el tipo de lenguaje o vocabulario que emplean los personajes? Recuerden que al inicio del semestre hablamos acerca de los niveles de la lengua. Y entonces ese conocimiento previo quiero que lo reconozcan en el cuento que ahora estamos leyendo. Por eso
de los niveles de la lengua, cuál es el nivel que emplean los personajes, porque seguramente el autor, podemos determinar con mucha claridad, está empleando un lenguaje literario. Bien, la siguiente pregunta es que para que ustedes también capten el significado de lo que están leyendo y lo trasladen a otros nuevos contextos, entonces es que les pido que citen 3 acontecimientos interesantes y bueno, aquí voy a corregir que en lugar que diga del texto va a ser del cuento que estamos leyendo. Seguimos y entonces les digo, escribe el dato que permite localizar el tiempo transcurrido en el texto. Vean, y lo que les estoy pidiendo es reconocer, esto es, que entiendan, capten dónde y por lo tanto también agrupen o puedan ustedes constatar que cuál es el tiempo que transcurre en el tiempo, que lo localicen y entonces escriban el dato que nos permite localizar el tiempo que ha transcurrido en este cuento. No, les hago otra pregunta. ¿Localizaste algunos personajes? Escribe los nombres. Y nada más, estos son ejercicios para demostrar que sí están ustedes reconociendo la información. Otra de las características que señala acerca del lector competente es recordar, rescatar información. Les estoy pidiendo que los conocimientos previos que tienen acerca del tema, hay que recordar esa información, reconocer palabras, fechas, eventos, lugares sobre las ideas que nos está manifestando el texto. Y es por eso que también dentro de los temas iniciales de este semestre hablamos acerca de los modos discursivos. Por eso les estoy pidiendo que ustedes identifiquen cuáles son los modos discursivos que hay en este texto, ¿sí? Y les pido que señalen con una X lo que ustedes encuentren en este cuento ¿verdad? Bueno, ya podemos identificar que hay diálogo, hay narración, hay descripción. Eso seguramente y sí lo hay porque corresponde a un texto de tipo literario. Quizás la exposición y la argumentación no la encontremos porque la exposición y la argumentación son modos discursivos, pero de otro tipo de lecturas, de otro tipo de escritos. Por eso, también para que yo realmente sepa y ustedes puedan evidenciar que realmente hicieron esta parte cognitiva, les pido que transcriban un breve ejemplo de cada uno de estos modos discursivos, ¿sí? Bien, otra de las habilidades que debe tener el lector competente es saber interpretar. ¿Qué significa interpretar? Interpretar significa entender, desentrañar, hurgar, rebuscar para demostrar que el lector ha captado de manera adecuada el sentido de lo leído. Bien, interpretar entonces implica encontrar significados ocultos, intencionalidades del autor, propósitos expuestos, pero también saber leer entre líneas los datos encubiertos. ¿Sí? Lo que no dice el autor de manera explícita, pero que están ahí ocultos, están encubiertos, y nosotros al desentrañar, al hurgar en el texto, los vamos a encontrar. Bien, por eso les pregunto, ¿por qué creen? Aquí es una pregunta de interpretación. Interpreten por qué el autor escribió esto. ¿Cuáles, dice acá en la siguiente pregunta, cuáles serían los intereses del autor? Que en este caso, ¿por qué podríamos corregir y decir por qué Silvia Molina, ¿sí?
en este caso Silvia Molina, que es la autora del cuento que estamos analizando, escribía esto. ¿Cuáles eran sus intereses? Y sobre todo, ¿cuáles son otras alternativas de solución? ¿Cuáles son las alternativas de solución que nos propone, que nosotros le propondríamos a este texto? Otra de las características es organizar. Organizar consiste en manipular la información, manipular los datos y los conceptos para construir nuevos conocimientos, ¿sí? En el caso del cuento, siempre tiene una estructura lineal. Esto es, primero está la introducción, luego el desarrollo y por último la conclusión. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a otro tipo de textos, sobre todo, por ejemplo, dentro de lo que es el texto literario, en una novela, puede ser que el autor mezcle estos elementos y empiece con el final. Y entonces nosotros, al hacer una reorganización, tendríamos nosotros que identificar cómo está estructurado. Aún así, en este cuento, utilizando y aprovechando que tiene una estructura lineal y que al principio vamos a encontrar la introducción o planteamiento del conflicto, después vamos a verificar cómo va a resolver el conflicto, entonces es que vamos a aprovechar esto que está sencillo en este cuento, fácil de identificar, para que nosotros empecemos a hurgar y poder organizar los contenidos de un texto. Para esto entonces, como estamos hablando de un conflicto y para facilitar este proceso, es entonces que les pido que identifiquen al protagonista y por ende al antagonista. A estos dos individuos que se van a encontrar son dos opuestos, son dos enemigos opuestos. Ahora, para que ustedes puedan extrapolar, no solamente les pregunto, extrapola lo leído, sino que también les estoy sugiriendo qué hacer para realizar esta acción cuando estamos leyendo o estamos analizando un texto. ¿Qué significa extrapolar? Extrapolar significa establecer una relación forzada entre contenidos que probablemente sean dispares, que no sean semejantes y que por lo tanto, sí, tendríamos nosotros que buscar las conexiones o los enlaces que los unen. Por eso les pido que ustedes relacionen algo que vivieron, algo que vieron, algo que oyeron y que lo relacionen con este cuento. Vamos a pensar que al leer el cuento ustedes dicen, este cuento se parece a una película que vi, o se parece a lo que mi vecino me platicó que le pasó a su abuelita, o puede ser que uno mismo lo haya vivido. Por lo tanto, entonces les estoy dejando algunos ejercicios que van a establecer una conexión forzada entre este cuento y la realidad, una historia real tomada del ámbito de la realidad. Para eso entonces les pido que redacten un final alternativo. Recuerden que acá les había yo solicitado que ustedes buscaran otras alternativas de solución, pero acá ya les pido que redacten. Ahora, el hecho de valorar es lo más difícil. Valorar no solamente es decir me gustó, no me gustó, sino que les estoy solicitando que ustedes también puedan expresar su opinión y trato de guiar sus respuestas para opinar. En este sentido, por eso les coloco dos preguntas en sentido obligatorio. Que ustedes comenten sobre los comentarios adicionales.
les estoy solicitando